Vamos a tratar de entender un poco mejor estos temas con los cuales hemos comenzado el noticiero central de la TV Pública de hoy para todo el país, y para eso estamos con el embajador Fernando Petrella, uno de los hombres más experimentados y prestigiosos de nuestra diplomacia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar por aquí. Bueno, gracias por la presentación. Francamente me parece exagerada, pero el embajador Petrella fue muchos años vicecanciller, es un hombre muy reconocido en el ambiente diplomático. Hablemos de la Organización Mundial de Comercio. Miles de personas nos miran en todo el país. ¿Cómo entender fácil qué es lo que se puede intentar, qué es lo que se puede lograr o no en esta reunión? Mire, para la Argentina hay dos niveles de análisis. El primero es el formal, el hecho que haya sido Argentina elegida como sede de esta importantísima asamblea en un momento de crisis del comercio internacional, tiene que ser un elemento de mucho valor para nosotros y que hay que aprovecharlo lo mejor posible. La presidencia está en manos de una prestigiosa funcionaria argentina, la exministro Susana Malcorra. Consecuentemente, la parte formal y organizativa de la conferencia seguramente terminará en un éxito. Ahora, en cuanto al fondo de la cuestión, yo creo que el tema excede a muchos países, no solo a la Argentina. Acá hay un espíritu de regresión en el sentido de una vuelta al proteccionismo. Algunos lo dicen con claridad, como Estados Unidos y algunos otros lo disfrazan. La realidad es que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, las circunstancias que han dificultado tanto el acuerdo Mercosur-Unión Europea, uno se da cuenta que el virus, para decirlo de alguna manera, del proteccionismo no solo está en Estados Unidos, sino que en un momento de recesión, de desocupación y de desigualdad, los países se refugian en las recetas conocidas, que son las recetas del pasado, y no miran al futuro, que es lo que un poco ha señalado el presidente en su discurso de inauguración, que necesitamos más OMC, más multilateralismo y no encerrarnos. Clarísimo. En este contexto, sí se avanzaría en ese acuerdo que usted menciona entre el Mercosur y la Unión Europea, y tal vez el 21 pueda firmarse el acuerdo en Brasilia. ¿Qué significa para la Argentina si se concreta este acuerdo? Bueno, para todo el Mercosur implica la apertura de mercados, implica obviamente que si uno quiere comerciar hacia afuera, tiene que estar dispuesto a recibir hacia adentro. Para eso hay tiempos de adaptación que van a ir, yo no estoy en los detalles, pero de 10 a 15 años para aquellas industrias más sensibles, cosa que el trabajo argentino no se resienta, y al mismo tiempo vamos a estar en condiciones de recibir inversiones de manera, digamos, mucho más sencilla que lo que ha ocurrido hasta ahora, y nosotros vamos a poder colocar productos en los mercados más exigentes del mundo, que nos va a dar seguramente una patente de calidad para ingresar también en otros mercados colaterales donde no tengamos acuerdos de libre comercio. Clarísimo. Mientras todo esto pasa en Buenos Aires y en América, hoy un atentado en Nueva York, el autor del atentado, recién escuchábamos, reveló que actuó en represalia por acciones israelíes en Gaza y por lo que está ocurriendo con el reconocimiento de Trump de Jerusalén como capital israelí, tema por el cual hoy hubo más palestinos heridos y más choques en Oriente Medio. Después de ese reconocimiento de Trump, ¿es más peligroso el mundo? ¿Es más peligroso Oriente Medio? Mire, déjeme que le hagamos un análisis rápido. Lo que ha hecho Trump es concretar una decisión del Congreso de los Estados Unidos de los años 90 que venía postergándose por parte de todos los presidentes. En junio de este año, Donald Trump dijo que estudiaría de nuevo esa posibilidad, y claramente lo ha hecho ahora, generando estas convulsiones. Ahora, de acá a que la embajada se pueda mover realmente a Jerusalén, obviamente va a pasar mucho tiempo. Claro. Hoy en día los edificios de las embajadas no son los palacetes aristocráticos que nosotros conocemos, son prácticamente bunkers, o sea que el aspecto concreto va a tener que esperar. De todas maneras, está claro que la decisión de Estados Unidos no está de acuerdo a lo que Naciones Unidas piensa y a lo que muchas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad han determinado. De ahí la reacción negativa de toda Europa y de los principales aliados de los Estados Unidos. Para la Argentina, este es un tema muy delicado por varias razones. Primero, porque la relación entre Argentina y el Estado de Israel va mucho más allá que las formalidades de la política y de la diplomacia. No olvidemos que el pueblo judío descubrió a la Argentina antes de la declaración Balfour, antes de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, cuando Teodoro Herzl, en su famoso libro sobre el Estado judío, habla de Palestina o la Argentina, y eso generó un debate en la comunidad judía internacional, y las primeras colonias judías se abrieron
en esos momentos. La Argentina fue uno de los países que más emigrados y perseguidos de Europa Occidental recibió durante el periodo 1933-1944, que fue la persecución nazi a los judíos. Claro. La Argentina fue la autora de la resolución 242, que sella la tregua después de la guerra de los 6 días. Y la Argentina fue el país que mandó primeros observadores a la Organización de Vigilancia de la Tregua en Palestina. Y tuvimos muertos ahí, oficiales de la Armada Argentina que oficiaron de los primeros observadores. De modo tal que hay una relación muy especial y eso explica la rapidez y la cautela y la prolijidad del comunicado argentino dado por el canciller Faurí minutos después que se produjo el hecho. Ahora, hubo una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde la mayor parte de los países repudiaron esta definición del presidente Trump, pero sepamos que el presidente Trump toma las decisiones de manera personal, no mira a sus asesores y ya nos ha sorprendido con el tratamiento al NAFTA, con el tema del cambio climático, con sus opiniones sobre la UNESCO, sobre la NATO, etcétera. Embajador, tenemos que cerrar, pero no puedo, teniéndolo acá, no preguntarle, a propósito, ya que salió el tema de Israel, uno vincula con el atentado a la AMIA, su opinión sobre el memorándum, teniendo en cuenta su experiencia en la diplomacia, el memorándum que se firmó con Irán y que la semana pasada dio tanto que hablar en la justicia argentina. Mire, acá hay que seguir a la justicia, es decir, hay un debate sobre si es judiciable una decisión de política exterior de este volumen o si no lo es. La realidad es que la Argentina tiene que esclarecer el hecho y acá también hay 3 niveles, el nivel de la investigación sobre el atentado a la AMIA, el nivel de lo que ocurrió con el fiscal Nisman y finalmente el desenlace que esto tenga. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no podemos no saldar el tema del asesinato de Nisman. Yo no coincido con que haya habido impunidad. Yo creo que hemos determinado los autores y los inspiradores del atentado. Hemos dejado, por alguna razón que ignoro, al Hezbollah, que fue el perpetrador material, y hay todavía muchos interrogantes, pero la Argentina no está en condiciones de ejercer la fuerza sobre un Estado extranjero por las razones que usted imagina y porque la Argentina es respetuosa del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Clarísimo, embajador, muchas gracias. Gracias a usted. El embajador Fernando Petrella, ex vicecanciller, aquí en el Noticiero Central de la TV Pública.